digamos que la hospitalidad también con uno, ¿no? Y disculpen, y realmente es una manera también de que, o sea, nos hemos sentido muy bien. Para presentarnos un poco, Ariel Cantero, que aquí me acompaña, él vive en La Habana y yo vivo, o sea, en Santiago de Cuba. En esta oportunidad que hemos venido a tener un intercambio con nuestras experiencias desde el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que dirige actualmente Eduardo Araya. El Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso es un taller literario, digamos que un poco especializado, que se fundó en 1998, o sea, hace ya un poco menos de 10 años, y reúne, o han pasado por este Centro de Formación Literaria, escritores cubanos desde Guantánamo, que es un extremo de Cuba, hasta Pinar del Río, que es el otro extremo, o como se diría en Cuba, desde la punta de Amanecí hasta el Cabo de San Antonio. Perdón. Para entrar al Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, usted lo que tiene que hacer es presentar 3 obras, 3 cuentos o un fragmento de novela. Usted envía, le dan una convocatoria, tú envías los textos a un comité de evaluación, comité de evaluación que está, digamos que presidido por escritores cubanos de renombre nacional. Y bueno, los que se aceptan por esta comisión, pues son los que van a recibir las clases en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Se divide en 2 grupos, un grupo que es el grupo de la capital y un segundo grupo que es el grupo de los escritores o narradores de las otras partes del país. En el caso de los escritores habaneros, narradores habaneros, pues las clases son los sábados. Y en el caso de nosotros, los escritores, los narradores de las provincias, vamos a La Habana una semana cada 3 meses hasta que se acabe el curso, con todos los gastos pagos, o sea que tenemos ahí hospedaje, alojamiento, pasajes y esas cosas. Los profesores del Centro de Formación Literaria son escritores también de renombre en el país, escritores tan importantes como el propio Eduardo Araya, Francisco López Archas, en el Paz. En un primer momento, actualmente ya el centro ha pasado por varios años, o sea, lleva varios años y digamos que el claustro se ha ido renovando, pero también se ha ido también especializando un poco en cuanto a las temáticas y a los temas que se trabajan. El caso de, a ver, me perdí un poco, me lo dejaron a la ventana y me distraje. Es un poquito difícil volver a hablar de este tema porque veo las caras y son de nueva, ¿no? Pero uno siempre viene, ya conversamos de este tema el martes, creo que fue, ¿no? Y uno tiene la sensación de que está repitiendo lo dicho. La experiencia de nosotros con el taller es importante compartir, digamos, el objetivo que tiene el taller con los muchachos cubanos que tienen afición a la lectura y a la escritura y la forma en que el taller se desarrolla. Yo les decía en la primera actividad a los muchachos de bachiller que estudian en bachillerato, que nos reunimos, que el objetivo del taller nuestro, el primer objetivo no es formar escritores, porque cuando a los escritores cubanos, hay muchos escritores cubanos que son autodidactas, que nunca han pasado un taller literario y que tienen cierta reticencia a este tipo de organizaciones, ¿no? Ese tipo de escritores, ese grupo de escritores suele repetir que el talento no se enseña, que el talento no se forma, y entonces es un argumento que se esgrime una y otra vez contra nuestro taller y el resto, porque hay muchos talleres más en Cuba. Entonces es importante destacar que el taller nuestro, el primer objetivo que tiene es formar buenos lectores, es lo primero. Es decir, es importante que se destaque que las personas que cursan el taller, cuando terminan, han adquirido una serie de conocimientos sobre literatura, han adquirido, digamos, hasta cierta sensibilidad, ¿no? Es decir, es una de las cosas importantes que se transmite en el taller, la sensibilidad, desarrollar la sensibilidad hacia la buena literatura, aprender a leer, aprender a entender lo que uno lee. Porque uno tiene que primero entender, es decir, poder descubrir el talento, poder apreciarlo en la medida justa para luego uno poder imitarlo, ¿no? Hay que saber leer a Hemingway, hay que saber leer a Faulkner, hay que saber leer a
a Cortázar, a García Márquez, que hay que entenderlos como son, saber que son grandes, todos sabemos que son grandes, pero hay que saber por qué son grandes. Y ese es uno de los primeros objetivos del taller. Por lo tanto, los graduados del taller no todos terminan siendo escritores, incluso comenzamos Vivier y yo el otro día, porque no somos graduados del mismo curso. Vivier en un año anterior al mío, y yo decía que muchas de las personas que se graduaron conmigo no están hoy en la vida literaria cubana, no los oigo mencionar, es decir, aparentemente abandonaron la literatura o por lo menos no han continuado escribiendo. Sin embargo, yo sé que todas esas personas ya no son lo que eran antes de entrar al taller. Yo sé que ahora son otro tipo de lectores, mucho más críticos, mucho más preparados, que pueden inclusive disfrutar de su lectura mucho más que antes, ¿no? Eso quería recalcar. El otro día también hice hincapié en el asunto del oficio de escribir, como en el taller se nos enseña que la literatura es un oficio como cualquier otro, como la carpintería, como la albañilería, como las ingenierías, etc. En el taller se hace un esfuerzo por desmitificar, por destruir ese mito del talento de los escritores talentosos que escriben por inspiración divina, y se insiste en que el escritor tiene que asumir su trabajo como un trabajo y tiene que sentarse todos los días frente al papel y asumir su tarea como cualquiera de ustedes tiene tareas que le dan en su trabajo y le dicen tienes que hacer esto y tienes que terminarlo en tal día. Así hay que asumir la literatura, aunque parezca una cosa burocrática, pero es así que se asume. Suelen decir los grandes, no yo, que la inspiración llega cuando uno está trabajando. Si uno se sienta a escribir todos los días y si lo que escribió ese día no sirve,